forma muy simple. A mí me parece que igual el Estado debería prever la alternativa de poder, con la citación de los dos cónyuges o con dos testigos, acreditar la separación de hecho en el ámbito administrativo, en el registro civil, para que no tengan que ir al juicio por el tema de la dificultad de justicia, de los costos, etc. Claro, que encima, en ese momento, que iba a reconocer, dándose el padre biológico, después cambió de idea. O sea que el zafarrancho era total. Total, porque encima ahí se había que hacer una acción de desplazamiento no, que si ahí lo hubiera inscrito a nombre de quien pretendía reconocerlo, negando la presunción del marido, era cualquier cosa. Sí. A nadie, claro, por eso digo, yo creo que dentro de las alternativas que nos da la norma podemos tratar de, primero acá ir a ajustarse a la norma y nada más, pero eventualmente también ser lo más creativos posibles para, siguiendo los lineamientos legales, algo que sea constitucional, lograr una solución que satisfaga los intereses de todos, sobre todo la filiación, que determine la filiación del niño y que genere cierta seguridad jurídica. Bueno, otro de los temas bien complicados, que algo que mencioné con anterioridad, es qué pasa con lo que yo llamo acá las vicisitudes del consentimiento en el caso de técnicas de reproducción humana asistida y el comienzo de la existencia de la persona. ¿A qué me refiero con esto de las vicisitudes del consentimiento? ¿En qué momento temporal en los distintos ordenamientos del mundo se habilita que las personas que se someten a una técnica de fertilización asistida revoquen su consentimiento porque han cambiado de opinión por distintas circunstancias, sea porque no quieren tener más hijos, sea porque se han divorciado o se han separado entre ellos, etc. En el derecho comparado vamos a ver que tenemos dos sistemas jurídicos. Algunos ordenamientos permiten expresamente que este consentimiento que se dio para la técnica, que en general estamos hablando del caso del hombre, es más difícil que sea la mujer la que revoque y el hombre la que quiere que la mujer se embarace. O sea, es más difícil. En general se da que el hombre revoca porque se separaron, porque se divorciaron y la mujer quiere embarazarse o quiere implantarse los embriones crioconservados. En algunos, como les decía, ejemplos del derecho comparado, se permite expresamente revocar el consentimiento hasta que el embrión sea implantado. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos países que en general consideran que el embrión crioconservado y no el producto de una reproducción natural. Digo, para distinguir esto de cualquier discusión como la que pudiera tener el tema del aborto, que no tiene nada que ver. ¿Sí? Estamos hablando de un embrión crioconservado por decisión de las partes. La persona, el matrimonio, se quiebra, una persona, la pareja se quiebra por una razón, uno de los dos dice: yo revoco mi consentimiento para el implante. Lo podría revocar su consentimiento para la inseminación si hay solo material genético, pero ahí no tenemos demasiado problema, porque en esto todas las legislaciones coinciden. Si hay solo material genético, el señor no quiere ser padre, nadie lo va a querer ser padre. La discusión es cuando estamos hablando de un embrión crioconservado. Porque acá aparece el dilema si el embrión crioconservado debe considerarse persona para el ordenamiento jurídico. Repito, en aquellos ordenamientos que dicen el embrión crioconservado no es persona a partir de la implantación, o dependerá de cuál es cada ordenamiento, se puede revocar hasta el implante. En aquellos, como es el caso de Austria y Estonia, que dicen el embrión crioconservado es persona, yo puedo revocar hasta la fecundación, de manera que si tengo embrión, no puedo revocar el consentimiento. ¿Está? De modo que aunque el señor no quiera ser padre, le pueden implantar el embrión a la mujer. Esto, que parece un tema de derecho comparado, se ha planteado en nuestro país. Yo les dije que tuve dos casos, ahora vamos a ver un poco cómo se han resuelto. Traje quizás como antecedente más importante del derecho comparado lo que resuelve el Tribunal de Derechos Humanos en el caso Evans contra Reino Unido, un caso ya viejo, en donde se planteaba la siguiente problemática. Teníamos una pareja que se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilización asistida, la mujer se le diagnostica cáncer, producto de lo cual le tienen que extraer sus ovarios, a fin de que ella pueda procrear en el futuro. Se crioconservan 6 embriones que están todavía en el centro de salud. La mujer luego se trata de la enfermedad, se cura, se separa del marido
Y cuando se separa, el marido le manda una carta documento al centro de salud diciendo que se destruyan los embriones crioconservados. La mujer, a todo esto, inicia una acción judicial. Por supuesto que cuando inicia la acción judicial, lo primero que hace cualquier juez es una medida de innovar sobre los embriones. No puedo resolver. Esta es la lógica, lo que hemos hecho en todos los casos que se ha planteado esta discusión. En primera instancia, y después en todas las instancias de la justicia inglesa, se le da la razón al hombre. Es decir, se considera que, como en Inglaterra, el embrión no es persona, él está habilitado a revocar el consentimiento hasta el implante, y como la voluntad procreacional ha dejado de existir porque ya no quiere ser padre, la mujer no tiene derecho alguno a implantarse los embriones. ¿Qué es lo que alega la mujer? La mujer alega: esta es mi única posibilidad de ser madre en sentido biológico, porque no tengo otra alternativa, porque yo ya soy estéril, tengo una enfermedad, y no puedo acudir a otra posibilidad. Podría acudir a la adopción, podría acudir a una donación, pero no tengo posibilidad de acudir a la posibilidad de ser madre genética. ¿Qué es lo que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? El tribunal plantea el dilema entre los derechos de uno y los derechos del otro, y considera que le asiste razón al hombre. Es decir, que Inglaterra no vulnera derecho alguno con la decisión que ha tomado en las distintas instancias. Dice: no hay violación del derecho a la vida familiar, porque el respeto de la vida privada cubre el derecho a tener un niño o no tenerlo, que a falta de consenso europeo sobre la definición científica y jurídica del inicio de la vida, la cuestión de cuándo comienza el derecho a la vida queda dentro del margen de apreciación de cada Estado, y en el derecho inglés el embrión no tiene derechos independientes o intereses, y no se puede reclamar en su nombre la violación del derecho a la vida. Y después dice: los derechos del hombre son igualmente dignos de protección que los de la mujer. Este es el estándar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vean ustedes, tomando en consideración que estamos hablando de que en el derecho inglés el embrión no es persona. Quizás hubiese sido diferente la decisión del tribunal si en el sistema jurídico el embrión fuera considerado persona, como puede ocurrir en el caso de Italia, por dar uno de los ejemplos mencionados. Nosotros en nuestro país tuvimos casos anteriores al El caso anterior al código que tuvimos, que fue resuelto por la Cámara Nacional Civil, la Sala J, del 2011, era un caso diferente, porque acá no estábamos hablando de una mujer que no tenía hijos propios, ni estábamos hablando de una mujer que su única posibilidad de tener hijos era a través de la implantación de embriones, etcétera, sino que estábamos hablando de un matrimonio que se separan, tienen un hijo en común, tienen 5 embriones crioconservados, y tras la separación de hecho, el marido se opone a que la mujer se implante estos embriones crioconservados. Y también se opone a sostener la crioconservación, es decir, en un punto estaría pidiendo la cesación de la crioconservación. La Cámara resuelve a favor de la mujer. Y los argumentos que utiliza la Cámara, repito, en el sistema anterior al código, primero es el de la voluntad procreacional, que para mí es el argumento más débil que utiliza la Cámara, porque precisamente la Cámara dice que hay voluntad procreacional y que la paternidad biológica aceptada es aceptada desde el momento en que el señor accedió a hacerse el tratamiento de fertilización. Y para mí lo que deja de haber es precisamente voluntad procreacional, porque hubo voluntad procreacional, pero esta voluntad procreacional ya no está más, ya no existe más. Entonces, me parece que esta perspectiva, el argumento es bastante débil. También utiliza el argumento de la doctrina de los propios actos, diciendo que si se somete a un tratamiento de fertilización, después no puede volverse atrás, pero en rigor el argumento central de esta sentencia es el viejo artículo 70 del Código Civil, el hecho de que, si bien en el Código de Vélez no se había previsto la situación de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, la existencia de la persona comienza a la concepción, aunque no sea dentro del seno materno, hacen todo un desarrollo y consideran que el embrión es persona. Desde esta perspectiva, determinan y obligan al implante de estos embriones, o sea, hacen jugar a la postura de la mujer. Igual comento que el embarazo no fue exitoso y que no hubo nacimiento común. Porque claro, esta es una cuestión también a considerar. En general, los embriones crioconservados están hace mucho tiempo crioconservados y que además no han sido elegidos de real selección, no han sido seleccionados para los primeros tratamientos, son los embriones, entre comillas, menos aptos o, entre comillas,
se hacen todos los tratamientos de fertilización. Se eligen los que tienen más posibilidades de dar lugar a un desarrollo, un embarazo exitoso y luego un nacimiento. Y el resto se crioconserva. Cuando transcurren muchos años de la crioconservación, es muy poco probable que, producto de esto, haya un embarazo efectivo. Muy poco probable. Entonces, lo que pasó en este caso, que si bien se hizo lugar a la petición de la actora, el embarazo no fue efectivo. ¿Qué es lo que pasa hoy con nuestro panorama legislativo? Y ahora les voy a contar el caso que resolví yo, que se acordó. Nosotros tenemos un código civil y una ley de fertilización asistida que tiene que ver con la cobertura, como yo les decía, de las obras sociales y de las medicinas prepagas, que ya antes del Código Civil y Comercial decía en su artículo 7 que el consentimiento es revocable antes de producirse la implantación del embrión en la mujer. Es decir, este artículo 7, que pasó muy desapercibido, porque esta ley se aprobó con una amplia mayoría, ya decía que se podía revocar antes de la implantación. Y después tenemos el 561, que ya les mencioné, donde también se establece el mismo concepto, que es revocable mientras no se produce la concepción en la persona o la implantación del embrión. Por eso yo les decía que el consentimiento tenía que ser actual. ¿Cuál es el dilema que ustedes creen que se presenta en nuestro ordenamiento jurídico? El dilema tiene que ver con articular esta normativa con el artículo 19. Porque el artículo 19 en su versión original, en coherencia con este artículo 561, distinguía dos situaciones para determinar el comienzo de la existencia de la persona. En el caso de la filiación por naturaleza, el comienzo de la existencia de la persona era con la concepción en el seno materno, igual que vemos, ¿sí? O sea, yo tenía un embarazo natural, desde el mismo momento de la concepción hay persona. Pero el legislador decía, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, la existencia de la persona comienza con la implantación del embrión en la mujer. Es decir, distinguía ambas situaciones, sin perjuicio de la protección que a este embrión le pudiera dar una ley especial, como ocurre en general en todas las leyes de fertilización asistida, que se prohíben manipulaciones genéticas, que se prohíben, salvo con prevención de enfermedades y demás, que se prohíben utilizaciones para comercialización, etcétera, cosas que se pueden llegar a digamos, exceder los límites éticos humanos. Ustedes saben que el artículo 19 es una de las grandes reformas de la Comisión Bicameral en el tema de persona y quedó redactado del siguiente modo. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Punto. Sin distinguir qué pasa en las técnicas o qué pasa en la filiación por naturaleza. La pregunta hoy del millón es cómo hacemos en un caso en donde una de las personas, que en general les digo va a ser el hombre, revoque su consentimiento para las técnicas si desde una interpretación literal del artículo 19 uno podría decir que los embriones crioconservados son personas. ¿Qué hacemos con los embriones crioconservados si el mismo Código Civil habilita a revocar el consentimiento hasta el implante, de modo que yo no puedo obligar a alguien a que se implante un embrión si no lo desea? Sí. Para complejizarlo más, acá en Murillo de más personas. Bueno. A esto iba. Claro, ¿qué interpretaciones se dan? Acá tenemos, como cada uno quiera mirar la película, como siempre, ¿no? Un sector que dice el artículo 19 no distingue, y precisamente sabemos que se retomó con esta intención de que no hubiera una distinción, de modo que todo embrión crioconservado también debería considerarse persona, y tenemos todo otro sector de la doctrina que parte de la interpretación que se ha dado en Octavia Murillo contra Costa Rica, donde se considera que el término concepción no puede ser comprendido como un momento o un proceso excluyente del cuerpo de la mujer. Es decir, lo que la Corte Interamericana define en Octavia Murillo, que el derecho a la vida, en general desde la concepción previsto en el artículo 4 de la Convención Americana, no puede aplicarse a los embriones crioconservados por distintos argumentos. Uno científico, digamos, que es que el embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia fuera del seno materno. Entonces, para la Corte Interamericana, concepción, en los términos del artículo 4, debe leerse como sinónimo de implantación. Entonces hay muchos sectores de la doctrina que entienden que concepción del artículo 19 también tiene que leerse como sinónimo de implantación en el caso del embrión. ¿Y qué piensan? ¿Qué hacemos con esto? Hoy viene mañana un matrimonio, una mujer que pide implantarse embriones crioconservados. Y un ex esposo que se opone. Si yo revoco mi consentimiento, lo revoco.
darse distintas alternativas. Puede plantear un arrepentimiento o una revocación del consentimiento y no pedir la destrucción o cesación de crioconservación de los embriones, como es el caso que yo resolví. El tipo no me pedía la destrucción de los embriones ni la cesación de la crioconservación. Él pretendía que se siguiera lo que ellos habían acordado en el consentimiento informado dado ante la clínica. Y en el consentimiento informado ellos acordaron que si no había, si ellos como pareja se separaban y no había un acuerdo en orden al destino de los embriones, los iban a dar o donar a una pareja infértil. Entonces, cuando ella plantea que quiere implantarse los embriones que estaban crioconservados, que eran 3, estamos hablando de una mujer que tenía 47 años, que tenía 2 hijos, fruto de la fertilización asistida, y que tenía 3 embriones crioconservados más. Y ella pide el implante de los embriones y, este es el otro caso, perdón, porque ya me lo confundí el otro. Esta no tenía 2 hijos. El primer caso que tuve, la mujer tenía 2 hijos y 3 embriones crioconservados. El varón se oponía al implante y este primer caso lo acordamos. El defensor de menores lo convenció al señor de que la mujer se implante los embriones. ¿Lo convenció cómo? Fueron a la clínica, claro, Vas a casar, no te preocupes. Pero yo le dije al defensor, si el embarazo es positivo, los hijos son suyos. ¿Cómo lo vas a hacer? Fueron a la clínica, los embriones estaban crioconservados hacía 7 años, la mujer tenía 47 años. Fueron a la clínica y el médico les dijo, el dentista les dijo, a ver, es imposible, o hay una posibilidad en 1.000.000 de que estos embriones vayan a dar lugar a un embarazo y luego un nacimiento. No van a aprender, porque hace mucho tiempo que están crioconservados, porque son embriones de descarte, etcétera, etcétera. Con toda esta argumentación, el defensor logró convencer al señor de que accediera para darle tranquilidad a la mujer, que realmente era una mujer muy religiosa y que realmente estaba muy afectada por esta situación. Lo cierto es que se logró ese acuerdo y no hubo embarazo positivo y ya pudieron cerrar ese proceso positivo. En el otro caso que yo sí tuve que resolver, era diferente porque la mujer no tenía hijos, el matrimonio había perdido 2 embarazos y 2 hijos, porque 2 embarazos se perdieron en los pocos días y 2 niñas llegaron a nacer, una se muere a las 2 horas y la otra a las 24 horas. O sea, situaciones terribles. El matrimonio, fruto de todo este desgaste, lo cual es común, se separa. Cuando ella solicita judicialmente implantarse los embriones, los 3 embriones que quedaban crioconservados, el señor se opone y dice, yo me quiero someter a lo que acordamos en la clínica en su momento, que es que como estamos separados, no queremos tener más hijos, yo no quiero tener más hijos en común con ella, se den estos embriones a una pareja infértil. La mujer resalta se argumenta mucho sobre el artículo 19, ¿no? Que el embrión es persona. El argumento central del abogado es que el embrión es persona. Pero acá no se estaba planteando la destrucción de los embriones y la cesación de la crioconservación. Acá se estaba planteando si yo puedo obligar a un señor a ser padre cuando revoca su consentimiento para el implante y se aplica o no el artículo 571 que estaba vigente. Cuando yo lo resolví, ya estaba en vigor el código. Cuando ellos firman el contrato, el consentimiento informado, no estaba en vigor el código, pero sí la 26862, que también da la misma respuesta. A ver, ¿ustedes qué hubiesen resuelto? ¿Qué hubiesen resuelto? Yo hubiera... El defensor de menores no intervino acá, ¿por qué? Porque en Capital, en realidad, hay una decisión de la Defensoría General de la Nación, que no sé si la aplican acá o no, por la cual el Ministerio Público no interviene en los casos de técnicas por considerar que el embrión no es persona. Supongo que la aplican, no sé. Había un convenio. Ellos tenían el consentimiento informado. A ver, no, explicaba por qué no interviene el defensor de menores. En el otro yo le di intervención igual, porque en todo caso que lo diga él si interviene o no, porque, a ver, es discutido, ¿sí? No porque yo no considero que el embrión crioconservado sea persona, es mi opinión, no es persona, pero no hay una solución expresa en el ordenamiento. Como es discutido, yo le di intervención. En el segundo caso no le di intervención porque me vino el caso de otro juzgado
porque la separaron a la jueza que intervenía porque consideraban que había preopinado con una decisión porque se ve declarar incompetente. Entonces ya había intervenido el defensor del otro juez que había dicho que no era padre. Por eso no me intervino acá el defensor, no. No, este era un caso muy difícil de arreglar porque acá había un dolor muy fuerte de los dos. Imagínense el sufrimiento de los dos, porque los varones también sufren. Porque uno piensa que la mirada siempre tenemos las mujeres, es que la única que sufre es la madre cuando pierde un hijo. Y la realidad es que el padre estaba tan dolido como la señora y no quería volver a atravesar esta situación. Repito, lo que se había determinado en el consentimiento informado brindado en la clínica es que se iban a dar en no adopción, sino dación, donación a una pareja. ¿Qué resolvería? Lo obligan al señor a ser padre de estos chicos, aceptan el implante sin considerarlo padre. Yo hubiera utilizado el implante y considerado que la voluntad profesional del señor que quiere determinadas. Claro, pero el señor tiene un hijo. ¿Qué es el punto? A ver, el punto es que es un hijo igual, aunque jurídicamente no lo sea. Como tantos hijos no reconocidos. Pero es posible, porque eso es otra alternativa que de hecho planteaba el defensor en el otro caso también eventualmente. Es posible aplicar estas mismas reglas si es como un hijo no reconocido. Estas mismas reglas que se dan en la filiación por naturaleza, que si yo tengo un hijo haya querido o no haya querido tenerlo, punto, no importa. Tengo que asumir las consecuencias de haber tenido un hijo. En el caso de las técnicas, cuando la fuente es la voluntad y no el acto sexual, ¿puedo aplicar las mismas reglas? No. Pero para el que mantiene la voluntad, sí. Y si hubiese sido al revés, si el señor hubiese querido tener el hijo y la señora no, yo la podía obligar a implantarse los embriones a ir a... Es difícil, ¿eh? No, yo rechacé la acción. Yo hice lugar a la... y la Cámara lo confirmó. Y lo confirma. Lo confirma la sala K, con por unanimidad de los 3 votos, uno de los cuales es de Onofre Álvarez, que es un profesor de la Universidad Católica. Digo, lo aclaro porque si hubiese estado en discusión la personalidad del embrión, no hubiese sido el mismo que se hace el resultado del fallo de la Cámara. Yo lo que digo es, bueno, el fallo es bastante más largo. La cuestión debatida en autos con relación a las consecuencias del acceso a las técnicas exige la ponderación de sendos derechos involucrados. Por un lado, el derecho a formar una familia y el derecho a intentar procrear, que otorga fundamento a la petición de la actora de que se implanten los 3 embriones. Por el otro, el derecho a la libertad personal, sobre el cual se asienta la negativa del demandado. Y más allá de la solución legal, porque en rigor yo lo que hago es analizar el distintivo. Se aplica el 561, se aplicaba el artículo 7 de la 26862 cuando firmaron el consentimiento informado. Y además hago un análisis de constitucionalidad del oficio, que no estaba planteado, porque me alegan es el 19, de que esas normas entiendo que son constitucionales porque la solución que dio el legislador a mi criterio es proporcional. Y digo, más allá de la solución legal, fueron los propios cónyuges que al suscribir el consentimiento informado aceptaron que este consentimiento caducaría en el plazo de 12 meses si ambos no lo renovaban, indicando incluso el destino que se daría a los embriones crioconservados. Entonces acá también aplico la doctrina de los propios actos. Esta es la solución que yo dije, como les dije, fue confirmada por la Cámara y acá no estaba en discusión la personalidad del embrión, que es lo que resaltaba todo el tiempo el abogado de la actora, que venía con el tema del artículo 19. En realidad, nadie pedía la cesación de la crioconservación. Quizás si no la Cámara hubiera preguntado. No sé si toda la Cámara, pero seguro Onofre Álvarez no hubiese votado así. Pero aparte es lógico. Pero digo. Es lógico que si la voluntad procreacional es esto, la autonomía de la voluntad tiene que tener un control preponderante. Es que si no hay voluntad procreacional, a ver, eso es, repito, nosotros tenemos que salir del esquema de que porque haya datos genéticos hay filiación. En las técnicas no es esa la regla. La regla es el elemento volitivo. Si hay datos genéticos y no hay voluntad, no hay filiación. Si ocurre esto que yo les mencionaba al principio, que por desidia negligencia del centro de salud, la madre igual logra inseminarse y implantarse los embriones, el señor no puede ser padre. Nunca. No solo porque el 577 así lo dice, sino porque se cae el fundamento esencial de la filiación. Esta es mi posición, repito, entiendo que es discutido. Creo de todos modos que en esto nos debemos una respuesta expresa. No puede ser, ahora hay un fallo del 29 de mayo donde se designa un tutor a embriones crioconservados, nunca
fallo del juzgado 10. Hay un fallo de ahora, del 29 de mayo de este año, del juzgado 10 de la Ciudad de Buenos Aires, donde a petición del defensor de menores, no conozco los pormenores del fallo, no sé si en un caso de estas características, se designa a un abogado como tutor de los embriones crioconservados. No sé, no sé qué se va a mí a ver, el tutor de los embriones es algo que ya se resolvió en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en un viejo fallo del juzgado 50. Ahí está el tutor de los embriones, no hizo nada, creo que era el tutor de los embriones quedó ahí como. En este otro caso, se designa un tutor de los embriones, probablemente en una situación que puede llegar a ser similar a esta, no lo sé, desconozco, se las debo para la próxima, no conozco los pormenores del fallo, pero si nosotros todavía estamos con esta discusión de si vamos a designar o no tutor, creo que esto exige una respuesta legislativa expresa. Y la respuesta legislativa la podemos debatir, discutir, pero tiene que haber una respuesta legislativa. Tuvimos en su momento, repito, esta ley que tuvo media sanción, que tuvo estado parlamentario, donde se establecía un plazo de crioconservación de los embriones, luego del cual cesaba la crioconservación, y se establecía también que las parejas debían dejar asentado con anterioridad o en el momento de suscribir el consentimiento informado cuál iba a ser el destino de los embriones, porque no puede ser que tengamos que decir esto. Honestamente, yo tomando esa decisión me sentía la peor del mundo, porque uno puede entender lo duro que es esto para las dos partes. Entonces, uno se puede poner en la piel, la carne de cada uno de los dos. Es una cuestión, una decisión absolutamente íntima, para la cual no tenemos que intervenir los jueces. O sea, yo apliqué la ley, parece que la solución es razonable, digo, incluso es un análisis de la constitucionalidad de la norma, pero no es un tema que deban debatir los jueces, es un tema que tienen que plantear las partes. Y si las partes, cuando quieren tener hijos, aceptan cualquier cosa y después cambian de opinión, porque esto también pasa, digo, somos, quizá, a ver, de alguna manera, cuando uno quiere someterse sí o sí a una fertilización de cualquier modo y con cualquier alcance, se olvida de algunos preceptos tan fuertes, religiosos y morales, porque si yo soy muy creyente y realmente considero a rajatabla que el embrión debería considerarse persona, creo que casi que no debería someterse a una fertilización, porque en la fertilización existe un descarte de embriones, existe un descarte de embriones, existe manipulación genética, es inevitable. De modo que, cuando sirve este argumento invocar y cuando no sirve, también es un tanto contradictorio. La gente hace lo que puede en la vida y yo entiendo y respeto cualquier situación, pero me parece que lo que tienen que hacer las parejas que se someten a esto es pensar bien cuáles son las implicancias y los alcances y decidirlo con anticipación y no dejarlo en mi criterio una solución judicial. Por eso me parece que es importante que debemos dar una respuesta. Otro de los temas que tienen que ver con el tema de técnicas de reproducción humana asistida, ¿qué pasa con el anonimato del donante y el derecho a la identidad del hijo nacido por las técnicas de reproducción humana asistida? Y acá también existen distintos sistemas en el mundo. Tenemos sistemas que protegen el anonimato con mayor fervor, por decirlo de alguna manera, no diría rajatabla, porque siempre existe una apertura de la posibilidad de acceder por lo menos a los datos médicos cuando están en juego cuestiones de salud o incluso por cuestiones penales. Esto es la mayoría de los ordenamientos del globo, y tenemos sistemas en donde el anonimato está prohibido o donde se admite no solamente el acceso a los datos médicos del donante, sino también el acceso a la información identificatoria del donante, porque se entiende que esta es la forma de asegurar, en forma categórica, el acceso a los orígenes de los hijos nacidos por fertilización asistida. Cada vez son más países los que ingresan a la posibilidad de acceder a la identidad del donante, ejemplo, Suiza, Austria, Noruega, etc. Uruguay, dentro de lo que tenemos cerca, que acá está anotado, admiten que el hijo nacido por técnica de reproducción humana asistida, llegada a determinada edad, que implique cierta madurez o desarrollo, o en algunos casos recién a partir de la mayoría de edad, pueda conocer no solamente los datos genéricos vinculados con el donante, sino también nombre y apellido, los datos identificatorios. Esto se ha resuelto en muchos fallos, y en el ámbito de
jurisprudencia nacional, traje un caso de, dentro de lo poco que hay, de la Cámara Federal del año 2014, en donde lo que se establece es una acción de amparo iniciada por un matrimonio que había tenido hijas por fertilización asistida, por ovodonación, pidiendo que el Estado garantice la creación de un registro para que en el futuro sus hijas y todos los hijos nacidos por técnicas de reproducción humana asistida en el territorio nacional pudieran acceder a la información vinculada con los donantes de material genético. Noten lo curioso que son los propios interesados, o sea, las propias personas que se someten a la técnica quienes quieren que sus hijos en el futuro lo sean. En la Cámara se hace lugar a la acción de amparo, pero con una mirada quizás tanto extrapolada del amparo. Lo que se reconoce es el derecho de estas hijas y no el derecho de todos los hijos habidos de técnicas de fertilización asistida, porque se entiende que respecto de los derechos o la creación de un registro para que se garanticen los derechos de todos los hijos nacidos por técnicas, y esto es una cuestión de competencia del Poder Legislativo, respecto de la cual el Poder Judicial no podría entrometerse. Pero sí se ordena que se garantice el acceso a esta información a las hijas de este matrimonio. Para lo cual vamos a necesitar que esta información no solamente quede reservada en el centro de salud, sino también quede reservada en algún organismo público. Este es otro de los grandes problemas. ¿Cómo hacemos para garantizar este acceso a la información si todo depende del centro de salud? Por eso ahora vamos a ver que el artículo 563 habilita, en realidad exige que esta información conste en el debajo base de después del código, lo traje a colación porque es el único caso donde esto se planteó después de la entrada en vigor del código, pero vamos a ver que va a haber una solución expresa. En una disidencia de Petillani, es una disidencia en tu caso donde lo que se buscaba era una comaternidad de dos mujeres. La Corte resuelve que la cuestión devino abstracta por la entrada en vigor del Código Civil y Comercial, pero en la disidencia Petillani hace toda una argumentación acerca de la necesidad de que se resguarde esta información para que el hijo o hija nacido por estas técnicas en el futuro pueda acceder a la información vinculada con la identidad del donante. Es como de los pocos precedentes que tenemos, fuera de este, en donde se hace alusión al. ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial establece en dos normas el acceso a los orígenes de los hijos nacidos por fertilización asistida. Como primera cuestión quiero aclarar que el Código Civil y Comercial en ningún momento establece el deber de los progenitores, en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, de lo que se conoce como develar el secreto, es decir, de hacerle conocer al hijo cuál es su origen, no quién es el donante, sino cuál es su origen, como ocurre en la adopción. En la adopción nosotros tenemos un deber expreso de hacerle conocer a los hijos la realidad biológica, es decir, hacerles conocer que son adoptados. En el caso de las técnicas no existe un deber expreso por parte de los progenitores,